Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese paquete de hielo que lleva usted ahí? O sea, ¿va a congelar algo o es que se descongela algo? Ya me explicará, vamos. Supongo que no será para que nos pongamos a beber whisky aquí todos. Hombre, don César, yo no sé usted, pero yo esta noche igual algún whiskycito cae, porque es que estamos ya casi de vacaciones, al menos en la voz. Casi estamos de vacaciones y, bueno, siempre con moderación, pero ahí habrá que tomarse alguna cosita para celebrarlo. Ha sido un año intenso y aunque vamos a seguir en el gran reseteo, como vamos a contar ahora en estas Navidades, pues este vuelo diario por la economía, por la geopolítica se detiene hasta después de los Reyes Magos, bastante después de los Reyes Magos. Ya iremos dando detalles de cuándo vuelve la voz, pero bueno, todos nuestros amigos suscriptores de cesarvidal.tv pues nos van a seguir viendo todos los sábados y van a poder tener acceso a todos los contenidos que hemos ido publicando a lo largo de los últimos 5 años. Si ustedes no son suscriptores, siempre digo que la Navidad es un buen momento, porque además los temas que hemos ido tratando en los sábados en el Gran Reseteo, en algunos casos iban muy pegados a la actualidad, pero aún en esos casos siempre hemos hecho un análisis geopolítico histórico, tanto mirando hacia atrás como mirando hacia adelante, y luego la inmensa mayoría de los programas pues se pueden ver de forma individual, y algunas series históricas que yo creo que son muy interesantes. Ayer prometí que iba hoy a explicar lo que habría sucedido con el tema de los activos rusos. La verdad es que no íbamos muy desencaminados, no hubo manera de que se pusieran de acuerdo los líderes o los supuestos líderes de la Unión Europea, los presidentes, los jefes de gobierno de la Unión Europea. Esto es una buena noticia, hay que tener muy claro que esto es una buena noticia, porque si se hubieran puesto de acuerdo se podría generar un terremoto financiero que ya está en ciernes y del que vamos a hablar a partir de enero, sobre todo en España, cuidado, porque la banca no está tan bien como algunos dicen. La cumbre ayer finalizó a las 3 de la madrugada, esto es absolutamente irregular, esto no ha pasado, solo sucedió en aquella noche fatídica cuando se iba a romper el euro y Zapatero se puso a llamar a Elena Salgado a las tantas de la mañana también para que pues anunciara una serie de recortes en el Congreso al día siguiente. Esto no es nada normal y, como digo, pues es que no ha habido acuerdo. Nos están vendiendo un acuerdo, pero no ha habido acuerdo. Lo que sí se va a hacer, y esto también, bueno, pues sienta un peligroso precedente, que es lo que a mí me lleva preocupando desde hace mucho tiempo, más allá de utilizar el criterio de emergencia con ese artículo 122 del Tratado de la Unión Europea para congelar o descongelar activos, pero es que la decisión es que el dinero que se le va a dar a Ucrania de todas, es decir, Ucrania va a recibir 90.000 millones de euros. El dinero se va a recaudar mediante un préstamo conjunto, es decir, eurobonos, entre 24 de los 27 países de la Unión Europea. Es decir, hay 3 que no ponen, hay 3 que no van a financiar el crédito, que son Hungría, Eslovaquia y República Checa. Sin embargo, la garantía, la colateral en el presupuesto comunitario de ese préstamo, que no se va a devolver, evidentemente, porque Ucrania no va a devolver el dinero. Si Kiev no lo devuelve, todos responden de forma solidaria. Bueno. Esto es un engendro que han hecho. Yo creo que esto se podría impugnar y se podría llevar al tribunal, no solo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, sino yo creo que dentro del propio Parlamento se podría impugnar esto, y dentro del propio Consejo Europeo, porque esto se han inventado prácticamente una nueva forma de votar, y es: votan todos por unanimidad que sí, a cambio de que les dejen a 3 no participar, y esto es irregular. Y es irregular, porque además todos somos solidarios, estos 3 países también, ¿no? Claro, más de uno ha dicho, bueno, ¿y si en realidad el objetivo nunca fue expropiar esos activos rusos y lo que se quería era emitir los eurobonos? Hombre, yo no iría tan lejos. El objetivo siempre fue expropiar esos activos.
Lo que pasa es que, como siempre, al final la banca siempre gana y los malos siempre ganan. Entonces, el teatro de los activos rusos congelados o no ha servido de coartada. ¿Para qué? Para elevar la propuesta de eurobonos y de destinar ingentes cantidades de recursos incluso a países que no pertenezcan a la Unión Europea, como es el caso de Ucrania. Y luego hay que decir que estos 90.000 millones que nos dicen que es un préstamo de reparación es falso, porque 2/3 van al complejo militar industrial y el otro tercio va a la gran banca, que es la que es a la que se le prometió ese dinero hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, ni es ayuda humanitaria, ni es solidaridad, ni tiene nada que ver con eso. Es un sistema de transferencia de riqueza, de rentas, que vamos a tener que pagar los ciudadanos europeos. Y lo que metemos es que no sea el último préstamo o la última entrega de 90.000 millones de euros. Con respecto No. al tema de los activos rusos congelados, permanecen congelados y von der Leyen lo explicó esta mañana, de alguna manera lo ha dejado caer, ayer lo explicó también un poco, y la idea es, como hasta ahora cada 6 meses había que votar, el Consejo Europeo tenía que votar y todos los países de la Unión Europea tenían que respaldar que esos activos rusos permanecieran congelados, como Úrsula sabía que Hungría en algún momento iba a abstenerse o bien no iba a votar a favor, pues entonces lo que ha hecho ha sido aprobar la congelación para siempre o indefinida, de tal manera que no haya que votar cada 6 meses. Esa es la diferencia fundamental. ¿Es un latrocinio? Sí. ¿Es una confiscación? Sí. Veremos si finalmente Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para que Rusia le haga un traspaso de la titularidad de esos fondos a Estados Unidos y así puedan desbloquearse, que es con lo que terminamos prácticamente el despegamos de ayer. ¿Se ha entendido, señores? Yo creo que sí, ¿no? Se habrá entendido, ¿no? Otra cosa no, pero estas cosillas, permítanme, aunque no tenga abuela, estas cosillas no salen bien, ¿eh? Cuando hay que explicar esto y poner blanco sobre negro, no suele entender el personal, aunque esta mañana en las redes sociales puse, don César, que el préstamo era de 90.000 euros y había alguno que decía, bueno, pues entonces no pasa nada, porque 90.000 euros no es tanto dinero. No, son 90.000 millones, 90.000 millones de euros. Doy las gracias también a uno... Es impresionante cómo están robando a los ciudadanos europeos para mantener a un Y lo que sujeto queda, allí. ¿no, don César? Y lo que queda, porque, claro, yo la sensación que tengo es esa, a partir de ahora, y además solo se va a necesitar mayoría cualificada. Es absolutamente tremendo. Prometiendo a algunos países, oye, vosotros de momento no ponéis. Esto es, ahora hay que hacer un reparto de ver cuánto le toca a cada país de estos 90.000 millones de euros para que vayan al pozo, al pozo ucraniano, al pozo de Wall Street, al pozo de la City y al complejo militar industrial, que no es europeo, sino que fundamentalmente está participado también por los fondos de inversión norteamericanos. Y hablando de Estados Unidos, mañana en el Gran Reseteo vamos a concluir ese programa especial doble que empezamos la semana pasada sobre la nueva estrategia de política exterior, el nuevo orden mundial de Trump, lo llamábamos, esa vuelta de tuerca imperialista. Comenzaremos hablando un poco de Europa, de esa fractura de Europa. Explicaremos realmente cómo esto no es una evolución de la doctrina Monroe, sino que se intenta escoger o se intenta coger esa doctrina Monroe que planteaba en su momento ya hace más de 100 años que lo que había que hacer o lo que debería hacer Europa era no meter sus manos en el continente americano. Esto no es una evolución, es otra cosa, es la doctrina Donald Trump, la doctrina Donald Trump que algunos han venido a denominar la doctrina Monroe, intentando hacer un juego de palabras con el apellido de aquel presidente de Estados Unidos, uno de los primeros. Haremos un poco de historia. Siempre que hablamos de Estados Unidos, don César ahí eso se lo sabe al dedillo y seguramente usted ahí estará con el capote también echándome una mano, explicar todo eso. Hablaremos también de la enmienda de Theodore Roosevelt, que se parecería más un poco a esa doctrina a la que podría estar implantando en estos momentos Donald Trump. Luego hablaremos de China, de cómo se pretende bloquear el auge de China con una asunción de que hay un desplazamiento del centro de gravedad al este y una especie de sensación que tengo yo tras leer el documento de que hay una cierta posición o postura por parte de las élites de Estados Unidos de asumir que están perdiendo esta pelea global por la hegemonía y que por lo tanto hay una cierta desesperación para intentar pues solucionar o controlar lo que hagan las naciones de ese patio trasero, versión Sudamérica, versión europea, con el gran gigante chino y con las grandes potencias asiáticas. Explicaremos cómo Estados Unidos se ha dado cuenta de que ha perdido cierto margen de maniobra y aunque lo achaca a decisiones presidenciales y de élites pasadas, realmente
en esencia son los mismos perros con distintos collares que llevan ahí manejando los hilos de ese nuevo orden mundial desde hace mucho tiempo. Expondremos también todas las claves del documento en relación al laboratorio hispanoamericano, cómo se pretende inducir, que es el concepto, el término que emplea el documento, a desconectarse con China. Explicaremos el papel que van a desempeñar todos los elementos de política exterior pública norteamericanas al servicio de las grandes corporaciones. También pondremos el foco en el campo de batalla en el Indo-Pacífico, en el mar de China Meridional también, cuál es el plan para todos esos estados que están alrededor de China y que van a intentar ser utilizados, India incluida. Quizás esta sea una de las novedades. Es la primera vez que Estados Unidos sitúa a India en su propio bando para atacar a los chinos. Esto yo no sé si lo han hablado con los indios, pero me parece a mí que lo llevan un poco crudo. Sí. Por eso se ha retrasado tanto la firma del acuerdo comercial con Narendra Modi, y Modi es muy consciente de que, igual que China, tienen que seguir haciendo negocios con Estados Unidos, pero sin romper determinadas alianzas que tienen estos dos países también entre sí. Hablaremos también de Taiwán, de Corea del Sur y esa militarización del Pacífico. Y luego, en la tercera parte, pues ya entraremos a lo que es el futuro que diseñan los estrategas de Washington para Oriente Medio y África, con el conflicto como política principal, cambiando el petróleo o ampliando el foco, además del petróleo, a otro tipo de negocios que se puedan hacer en Oriente Medio. Negocios desde el punto de vista del desarrollo tecnológico con empresas norteamericanas, y también, bueno, la industria de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y turístico. Explicaremos cómo se va a seguir empleando el terrorismo para justificar determinadas acciones en el terreno, y justificando también las propias teocracias a las que Estados Unidos dice que no va a presionar en ningún momento para que vayan caminando hacia supuestas democracias. Hablaremos del control de la logística de los suministros, de cuál es el formato, el modelo que quiere Estados Unidos para su relación con África, emulando parcialmente el chino y usando la amenaza yihadista también en el continente negro, y todo pues con tal de saquear los recursos, que fundamentalmente es lo que se está buscando en África. Y luego, pues al final del programa, pues haremos nuestra reflexión y nos prepararemos para los especiales navideños, que, madre mía, yo ya tengo preparados aquí unos ajos, una cruz, don César, porque cuidado con el especial navideño que hemos preparado, ¿eh? Sí, yo estoy convencido de lo mismo. Eso puede ser, pero verdaderamente tremendo. La agenda ocultista de la inteligencia artificial. Stargate, Proyecto Génesis, Ilustración Oscura, Peter Thiel, Elon Musk, el Anticristo, demonios, dictadura y destrucción planetaria. Don César, ¿qué le parecen los títulos? Bueno, me parece, vamos, para no pegar ojo, casi parece más de Semana Santa que realmente de Navidades, pero nosotros hacemos las cosas cuando hay que hacerlas. El que crea, yo siempre lo digo, esto, Biblia en mano, por lo menos hay que rezar, si no antes, después hay que rezar, ¿eh, señores? Sí. El que crea, es fundamental, ¿eh? Esto es así. Vamos a explicar además cómo determinadas puertas se abren. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de los cultos que están detrás de esos tecnócratas de Silicon Valley. Una serie de sectas que se superponen dentro de la propia estructura de las empresas de inteligencia artificial. Vamos a hablar de la extracción ilegal de datos y el Deep State, de determinados personajes que forman parte esencial de pues las lecturas que tienen el vicepresidente J.D. Vance, el propio Peter Thiel, Elon Musk y todos aquellos que susurran a los oídos del presidente en lenguaje de unos y ceros. Hablaremos del uso de la magia utilizando también la tecnología. Vamos a hacer un análisis histórico también de dónde vienen todas estas influencias. Vamos a hablar de autores de ciencia ficción, otros de ciencia con poca ficción y otros con toda la ficción y sin nada de ciencia. Explicaremos por qué la inmortalidad no puede llevarse a cabo, por mucho que los profetas del transhumanismo quieran generar una falsa sensación de inmortalidad simulando mediante copias los cerebros humanos. Hablaremos de la Iglesia de la Singularidad, de Ray Kurzweil, de nanotecnología, de ese objetivo de fusionar la inteligencia artificial con la humana en el año 2045, de los golems modernos que ya no se crean con arcilla sino con silicio,
de cómo todos estos tecnócratas no creen en la democracia y además se jactan de estar promocionando o promoviendo una dictadura corporativa. Hablaremos del impacto social, laboral y medioambiental que puede tener que esta agenda se lleve a cabo no solo sin ningún freno, sino con la ayuda de los fondos federales. Y explicaremos también la visión de Peter Thiel y su obsesión por el anticristo, que es algo que él expresa constantemente en múltiples conferencias. Y explicaremos también las razones que hacen que incluso según sus propios argumentos, su propia figura podría estar muy cercana a lo que él considera que tendría que ser el anticristo, aunque ellos, los tecnócratas, siguen insistiendo en que anticristo es todo aquel que niegue el desarrollo de la inteligencia artificial. Bien. ¿Mm? Hablaremos de Tolkien, de Arthur C. Clarke, de Ayn Rand, de René Girard. Vamos a hablar de muchas cositas y de geopolítica apocalíptica. Así que, bueno, pues el que no se haya suscrito todavía está tardando. E incluso díganselo en la cena de Navidad, en la cena de Nochebuena, pueden ustedes al cuñado de turno, cuando les empiece a soltar la diatriba de siempre mientras se bebe su cerveza, la que tienen ustedes en la nevera y que han preparado para que estuviera la temperatura perfecta a la hora perfecta, pues ustedes le mandan unos enlaces para que vaya viendo los programas y así, pues, incluso si lo hacen con antelación, se pueden evitar un berrinche en la propia cena de Nochebuena. Y si no, es la de Año Nuevo, don César. Y si no, es la de Reyes. Porque tenemos contenido aquí. Pasar una vaca, que decía el del caso ERE, ¿no? Sí, exactamente, para ser una vaca. Bueno, tenemos contenido para llegar al otoño del año que viene tranquilamente, vamos. O sea, eso es obvio. Ya sabe, don César, que cuando me pongo. Es decir, hay que empezar. No me cabe la menor duda. Acabo de terminar su último libro, el del diablo está entre nosotros, y vamos, cuando se pone usted, se pone. Hablaremos de ese libro, ¿verdad? Hablaremos de ese libro, pero será ya dentro de un ratillo, no se nos vaya muy lejos. Fuerte abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte.